Arte, trabajo en el área de curaduría del Museo Tamayo. Bueno, para comenzar voy a dar una breve introducción del proyecto del Mezzanine, que bueno, es un espacio que está destinado a abrir una reflexión en torno al tema de la arquitectura. Y como primer proyecto tenemos esta muestra titulada Museo Tamayo, Arquitectura y Cosmotécnica, que retoma la relevancia de este recinto desde un concepto contemporáneo para hablar de cómo la arquitectura del Museo Tamayo reúne los saberes y desde diferentes culturas y diferentes momentos históricos, lo cual conlleva la materialización de una cosmovisión singular a través de la integración de la técnica, los materiales y su adaptación con el entorno. Y bueno, en el marco de este proyecto, así como de los 45 años del Museo Tamayo y a 100 años del nacimiento de uno de sus arquitectos, Teodoro González de León, presentamos esta charla titulada Forma, Materia y Memoria, el Museo Tamayo como referente de la arquitectura contemporánea en México. Queremos extender nuestro agradecimiento a la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble y especialmente a Rodrigo Luna, director del Museo Nacional de Arquitectura, por todo el apoyo y por la coordinación de esta mesa de diálogo. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos especialistas en el tema. Nos honra muchísimo tenerlos aquí. Seguramente con toda su experiencia, sus comentarios, vamos a enriquecer muchísimo esta charla y voy a proceder a presentarles. Bueno, en primer lugar tenemos a Susana García Fuentes. Ella es arquitecta por la Ibero, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Ibero de 1980 a la fecha. Diploma del Mérito Universitario Ibero en 1998 y 2009, Medalla de Oro Ernesto Domínguez Quiroga por su sobresaliente trayectoria profesional por la Universidad Iberoamericana en 2020 y Medalla Bellas Artes 2025 en Arquitectura. Dedicada al ejercicio profesional desde 1980, es socia de Serrano Arquitectos y Asociados desde 2002. Entre sus principales obras se encuentra El Paseo de la Mujer Mexicana en Monterrey, Nuevo León, Centro Cultural y Deportivo Enrique Torroella, Plantel Santa Fe, Ibero, Prepa Ibero en Salazar, Estado de México, Cumbres de Santa Fe en Ciudad de México, entre otras. Sus obras han sido publicadas en revistas y libros especializados nacionales e internacionales. Entre sus principales premios y reconocimientos está la Medalla de Plata en la Segunda Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México 2015 por el Centro Cultural y Deportivo Enrique Torroella Ibero Plantel Santa Fe, Medalla de Plata en la 11ª Bienal de Arquitectura Mexicana 2010 por la ampliación de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero Ibero Plantel Santa Fe, Gran Premio Medalla de Oro en la 7ª Bienal de Arquitectura Mexicana 2002 por el Corporativo de Oficinas, Medalla de Plata en la 6ª Bienal de Arquitectura Mexicana 2000 por el Edificio de Oficinas Nuevo León y Medalla de Plata en la 4ª Bienal de Arquitectura Mexicana 1996 por el Edificio de Oficinas Copa Oro. Susana, muchas gracias. Nos acompaña también Juan José Cochen, es arquitecto y editor. Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Escribió para el periódico Reforma, fue editor de Arquine, consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit, becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones. Es profesor titular en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Ha editado más de 50 libros sobre arquitectura, ingeniería y diseño y es autor de La Utopía como Modelo. Actualmente es director general de Fundación ICA y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Juan José, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para entrar a esta charla, a esta conversación, siguiendo precisamente el título, tomando en cuenta el Museo Tamayo como referente de la arquitectura, si les parece bien, me gustaría plantear una serie de preguntas para aproximarnos precisamente a esa idea. Y una de ellas sería, ¿cómo
podemos acercarnos desde un punto de vista arquitectónico al Museo Tamayo hoy en día. ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su vigencia? También de qué forma aproximarnos a la integración de la forma, los materiales y su emplazamiento en el espacio. Y muy importante, cómo introducirnos y cómo conocer la obra de sus arquitectos, en este caso particular de Teodoro González de León. Le cedo la palabra. Bueno, es muy importante cuando nos aproximamos a reconocer los valores de un edificio, reconocer que es trabajo de dos arquitectos. En ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta algo que, por ejemplo, Teodoro dijo en su discurso de aceptación de ingreso a la Academia de Artes en 1984, dice, bueno, cito y entre comillas, a lo largo de estas páginas he hablado en primera persona y en plural indistintamente. Lo he hecho con toda intención, porque así he creado mi arquitectura, solo y en colaboración. Dejo aquí testimonio de que en todo lo que he hecho no sé qué es mío y qué pertenece a Armando Franco, a Abraham Zabludovsky, a Francisco Serrano, a Aurelio Nuño o a Carlos Tejeda, con los que he tenido la fortuna y el gusto de hacer arquitectura al tú por tú. Para mí esto que dijo Teodoro es muy importante porque hay que entender este edificio como producto de una colaboración de dos mentes creadoras con un potencial extraordinario en ambos casos. Y también creo que hay que recuperar algunas reflexiones que él mismo realiza y que tomo también de alguna conferencia y de algún documento que él escribió en relación al Tamayo. En ese sentido, pues me permito otra vez citar que en el 83 escribió un artículo para el Instituto Mexicano del Concreto, en donde dice, otra vez entre comillas, el Museo Tamayo, que empezamos a proyectar hace 9 años y que por diversos azares y polémicas se construyó hasta 1981, constituyó un serio reto profesional. Se trataba de hacer un edificio que armonizara, que se integrara con el parque de mayor tradición de nuestro país, Chapultepec. 3 elementos de diseño se emplearon con este objetivo. Volúmenes escalonados que evitan que el punto alto se encuentre cerca del espectador, lo cual consigue un edificio que no es impositivo y de paso sugiere formas semejantes a las de la arquitectura prehispánica. B. Taludes de pasto que redujeron la altura de los muros perimetrales y consigue el efecto de que el edificio surge del terreno o se funde con el parque. Y C. Utilización de un solo material, concreto cincelado, con grano de mármol en todo el edificio. La textura y el color del material, semejante a las piedras naturales, armoniza con la vegetación circundante. Esto, en las palabras de Teodoro, pues dice todo del edificio, ¿no? Creo que es una manera de aproximarse a una revisión de lo que el edificio ha sido en estos años, ¿no? Que se cumplen estas ideas de estas mentes creadoras. Luis, bueno, también me sumo al agradecimiento por invitarnos, a Rodrigo por convocarnos, y es un gusto estar con Susana acompañándote en esta conversación que, viendo a muchos colegas, ojalá que también la podamos trasladar de ese lado, ¿no? Y bueno, felicitarte, Luis, porque platicábamos ahora que este espacio yo tenía mucho de no recorrerlo y siempre da gusto verlo diferente, ¿no? Activado ahora con esta exposición y con estas fantásticas fotografías que
que no solo son las de Julius Schulman, pero que nos dan cuenta, además del proceso constructivo, y qué bueno que además el tamaño nos da un espacio a los arquitectos para tener conversaciones más allá del arte, que aquí estamos en un punto bisagra además en este mundo. Cuando platicábamos previo a la sesión, ¿no? que decíamos cómo poner el tamaño en justa dimensión desde la arquitectura, y también vinculando el aniversario que tal vez para quienes sean artistas o de este lado de museos, Teodoro González de León cumple doble aniversario este año, tanto de nacimiento como de fallecimiento, y va a haber muchos festejos en torno al personaje. Decíamos uno, esto que bien decía Susana, hablar de los colaboradores, que creo que esta es una gran muestra de que es un edificio tanto de Teodoro como de Abraham, y que es difícil tal vez ver qué parte es de quién, ¿no? Y la otra, entenderlo en el tiempo como museo de arte moderno, contemporáneo, ¿no? Para situarlo en el 81. Teodoro decía en una de sus entrevistas que fue lamentable que se tardaran tanto tiempo, más que en construirlo, en gestionarlo. Y eso fue realmente porque querían este lugar, ¿no? Porque situándonos en ese momento, ya venimos de por lo menos 20 años de diferencia del año de los museos, que es el 64, ¿no? O sea, ya teníamos antropología, ya teníamos el Museo de Arte Moderno, pero lo interesante es que no teníamos esta buena y armoniosa correlación de un museo o un espacio cultural con el paisaje o con el bosque. ¿Y por qué creo que lo situamos en ese punto de forma tan relevante, más allá de los taludes? Esto se vuelve una especie de escultura pública en el bosque, no es un museo cerrado del todo al espacio que lo circunda, y coincide en el tiempo, 3 años después, con el espacio escultórico, ¿no? Que es 1979 en Ciudad Universitaria, que es un espacio para recorrer la lava de un espacio que se activa con escultura pública, y con el Jardín Escultórico del MAM, que si bien tiene unos años previos, Helen Escobedo lo detona también entre el 82 y el 84. Esa correlación de espacios culturales con paisajistas, Teodoro y Abraham lo leyeron muy bien, ¿no? Y en nuestro entendimiento de esos espacios, desde la arquitectura era algo que se tenía muchas veces separado o divorciado. Y también cuando leíamos esa descripción en los testimonios de Teodoro, él destacaba lo que bien decía ahora Susana, ¿no? La correlación de luz y circulación. Decía, este es un museo que apostó por tener una circulación y una luz con apertura a los espacios. Ya lo que yo no me había percatado en lo último que leímos ahora, que desde que se entra tienes una dimensión completa del espacio, que tú puedes decidir o por lo menos avisorar un horizonte de algo que hay, un patio interior, de un mezanín, de una sala al exterior y de la gran plaza que hay ahí. Y creo que muchas veces siempre nos quedamos en la idea del talud, ¿no? El tamaño se resuelve por cómo puso los taludes al bosque, ¿no? Pero si lo leemos en función de las plantas y de lo que cuenta Teodoro, no es que es algo secundario, pero hay muchas otras cuestiones impecables, ¿no? Él estaba muy, no sé si orgulloso, pero preciso en decir que el tamaño de las salas son exactamente la medida que tenía la Academia Nacional de San Carlos, en precisión de cómo él y Abraham, supongo, retomaron las medidas de lo que debería ser una sala exacta en proporción de las medidas para disponer y colgar arte. Entonces, creo que hay muchas condiciones que aparte a partir de este museo lo vemos en Coatzacoalcos, en Villahermosa, en Aguascalientes y en muchos otros espacios para la cultura que desarrollaron juntos o separados Abraham y Teodoro, y que lo detona como origen o semilla el Museo Tamayo. Y creo que también hay que destacar en relación a lo que mencionas de cuando entras, es aparte de la dimensión de las salas, el manejo de la luz natural presente en el interior, que lo percibes por fuera como volúmenes ciegos que se van escalonando, y cuando entras está lleno de luz natural este centro, ¿no? Y al mismo tiempo en las salas está muy cuidada la incidencia de luz por el control de las obras, ¿no? Creo que en ese sentido es un museo particular. La otra cosa que creo que podríamos destacar es la estructura. El que la estructura sea a base de muros, que son los muros perimetrales de las salas, y que entonces no tienes obstrucciones intermedias. Y en ese sentido, pues es un gran logro formal el cómo están organizados todos los espacios de exposición en torno a este patio central iluminado naturalmente.
Y bueno, en este punto a mí también me resalta mucho el tema del material, pensando justamente en esto que Juan José menciona como una escultura pública en el bosque y lo que estamos platicando de esta integración afortunada como en el paisaje. ¿Qué relación también hay de este logro a través del material, o sea, del concreto martelinado que elaboraron Abraham y Teodoro? Pues como Teodoro mencionó en el 84, lo que les decía, ¿no? Es que el hacer un material que se integrara al entorno del bosque por su tonalidad, porque envejece con mucha categoría, podríamos decir, en relación al entorno. En ese sentido, el concreto con agregados de mármol o de alguna otra piedra y cincelado, Abraham y Teodoro venían ya usándolo en edificios anteriores y aquí resulta el material indicado para todo este manejo formal, ¿no? Esta preocupación de que se integrara a su entorno, ¿no? Que justo leíamos en estas ideas de Teodoro en general, más allá de lo que describe del Tamayo, que su interés por el concreto era más bien su vínculo con la piedra, ¿no? Y también hacía una relación a la ruina y a las zonas arqueológicas en donde para él sí, pues el concreto era una forma de piedra construida por el ser humano, pero la forma en donde él lo vinculaba era asociándolo con el martelinado, para que tuvieras el concreto, y ya después evolucionó en otras formas de concreto aparente, más límpido, etcétera. Pero al principio su lógica era que iba a envejecer bien como una ruina en donde se iba a apropiar el mismo paisaje del tono incluso o de cómo la pátina del tiempo se iba a ver en este concreto martelinado, pero que para él era la lógica de la piedra, ¿no? Y que yo les quería contar una anécdota ahora que platicamos del Centro Urbano Presidente Alemán, no es el mismo tipo de martelinado, pero hay una anécdota que cuenta Pani, que cuando estaban haciendo el multifamiliar en el 47 y 49, estaban en una visita de obra y todas las columnas del multifamiliar alemán, que seguro lo han visto, es que está en Félix Cuevas de Avenida Coyoacán, iban a tener un recubrimiento, no sé si de mármol o de cualquier uno, pero cuando va a la visita y le muestran la muestra a Pani, se desprende y entonces ven la columna expuesta y entonces dicen, pues mejor la dejamos expuesta, ¿no? No es un concreto martelinado con piedra, pero es un concreto aparente con ciertos orificios. Y entonces por eso la textura que vemos en el multifamiliar alemán de concreto, a reserva de las partes de ladrillo, es un concreto expuesto pero que se ve diferente y se ve porque iba a tener un recubrimiento y en el tiempo sin duda ha envejecido mejor. Seguro esos recubrimientos ahorita estarían entre trozados y caídos y también se ve una pátina del tiempo que funciona muy bien, ¿no? Y digo, ahora creo que la han pintado y es un concreto que se ve distinto, pero es el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio del funcionalismo, de ver al elemento en su estado natural, ¿no? Sí, sin recubrirlo, ¿no? En este artículo que escribió para el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto en el 84, precisamente lo titula La piedra del siglo XX. Lo consideraba como una piedra que moldeas de acuerdo a lo que necesitas, ¿no? Por otra parte también, bueno, creo que nos podemos podríamos ahondar quizás un poco más en la congruencia, bueno, ya lo mencionamos, del resultado final, pero de qué manera justamente todas estas ideas que estamos conversando, toda esta proyección primigenia, tanto de Teodoro como de Abraham, logra toda esta congruencia que estamos comentando con la estructura, con la luz artificial, que también creo que podemos tomar en cuenta todos los viajes que realizaron a museos internacionales justamente estudiando a fondo de qué manera funcionaba mejor la luz artificial, la luz natural, el tamaño de las salas también, bueno, creo que es una discusión interesante también pensar que, bueno, es un edificio exprofeso para presentar la colección de arte de Rufino Tamayo. Bueno, podemos... Sí, yo creo que además es muy importante que este museo, que obviamente coincide con otras acciones,
es un encargo específico para los dos, entonces eso le da una particularidad. Es un encargo que le hacen Olga y Rufino Tamayo, a Abraham y a Teodoro, con una finalidad muy clara, y que obviamente tanto Teodoro como Abraham contaron con una amplísima cultura. O sea, realmente, además de viajar o estudiar otros museos, pues obviamente hay una preparación que ya había como parte del talento para resolver lo que se les estaba pidiendo, ¿no? Ha estado interesante documentar la relación de un artista coleccionista con los arquitectos, ¿no? Como cliente y encargo, pero coincido, digo, hasta el título, aquí lo vemos en los planos, no sé si alcanzan a ver, ¿no? Era Museo de Arte Contemporáneo Internacional, ¿no? Era un posicionamiento de un museo con esas lógicas tales que dice Luis de la investigación que hicieron a un nivel Museo de Arte Moderno de Nueva York, etcétera. Era una condición muy preponderante de lo que querían que fuera, ¿no? Y se convirtiera bajo una lógica coincido, muchos museos en ese entonces que se habían rehabilitado edificios para incorporarse o transformar su vida en el tiempo en espacios culturales o de museos, y que esto empezaba a ser una condición relativamente nueva, ¿no? Si bien decíamos estos museos de la zona, ¿no? Pero no era común un museo exprofeso, coincido, para albergar una colección de arte. Sí, porque además o sea, es una donación, podríamos decir, Olga y Rufino Tamayo, de su colección personal, o sea, con una amplitud de artistas internacionales que la idea es que se albergara, que se expusiera en este museo, ¿no? Y ahora que está de moda ese tema, ya nos está viendo Gerardo con cara de que van a hablar de las donaciones de colecciones y cómo se exhiben, pero no, coincido en que es un tema fundamental también no tener una carga simbólica preponderante de una colección y un artista en un espacio, ¿no? Sin tampoco caer en la lógica de los muros blancos, pero también como es un espacio que va a albergar arte contemporáneo, y eso no es menor, ¿no? Y el edificio tenía que responder a esa condición de identidad, ¿no? Y creo que también lo que es, aquí estamos viendo la etapa inicial, pero que también es muy relevante, es cómo la ampliación, ¿no? Logró conservar, aunque creo que fue muy polémico en su momento este lado, ¿no? De cómo se vuelve esa vitrina, pasarela, acceso, pero que también un museo tiene que actualizarse, ¿no? Que necesitaba espacios de oficinas, de bodega, de cafetería y de una transformación en el tiempo que, a pesar de que fue sutil, creo que conserva, lo decía Teodoro, estiramiento de volúmenes, ¿no? En donde tal vez, si no les contamos que hubo una ampliación, pues tú podrías pensar que es el mismo del inicio, ¿no? Y creo que también, más allá de si fue o no adecuado ese crecimiento o estiramiento, como decía Teodoro, tampoco es tan agresivo con respecto al original, ¿no? Sí, se mantiene dentro de la volumetría planteada, ¿no? Y bueno, regresando al tema como mencionabas, del título de los planos, que en realidad también se proyectó, Rufino en algún momento que iba a ser Museo de Arte Contemporáneo Universal. Y creo que es un concepto que también, me parece interesante que lo reflexionemos, porque, es parte como de este proyecto estético y de la misma visión del arte, ahora que mencionaban de qué relación tenía arquitecto con el artista, y este concepto de la universalidad estaba muy presente. Y ahí también me lleva a pensar como lo que mencionaba Susana del bagaje cultural que tenían justamente los arquitectos para poder pues también de alguna manera encontrar puntos en común con ese concepto y con Rufino para poder proyectar pues esta obra arquitectónica. Es como ese concepto, creo que también me parece interesante retomarlo. Y ahora que precisamente que Susana citaba estas ideas escritas por Teodoro, quizás podemos también hablar un poco sobre la importancia de sus ideas, de toda la obra escrita que ha quedado publicada. Yo creo que en ese sentido Teodoro fue un personaje
verdaderamente especial. Pocos arquitectos escribimos lo que pensamos, y Teodoro tenía ese don, esa habilidad. Cada vez que impartía una conferencia o un discurso, lo llevaba escrito. No improvisaba en el momento gran parte de su participación, y cada una de estas participaciones eran en ocasiones una clase de historia, una clase de teoría. Entonces, en ese sentido, por eso me refiero yo a sus escritos, porque son los testimonios de primera mano de un gran personaje. Y en ese sentido, en su despacho, uno de los arquitectos, José María Larios, se dio a la tarea de compilar estos documentos. Justo platicamos, y gracias Rodrigo por traernos acá. Yo revisité este libro que hace mucho no veía, que se lo recomiendo, se llama Lecciones, Escritos Reunidos 66-2016 del Colegio de México, y coincido, tiene una producción escrita muy notable que creo que es poco o valorada o conocida tal vez. Y en el 94 escribe este texto que también les voy a leer un parrafito, que se llama Los museos del tercer milenio. Y dice: las salas de ahora dan la impresión de ser una escenografía, se sabe y se ve que no son reales. Creo que el museo debe permitir flexibilidad y libertad al museógrafo, pero sin dejar de dar una imagen de permanencia. En el Museo Tamayo, que diseñamos hace ya 12 años, el espacio de exhibición está formado por salas, pero que pueden integrarse. Todas tienen la misma anchura, cuidadosamente calculada para ver a distancia formatos de distintos tamaños, pero la longitud y la altura varían. Ya nos dirán si es real eso ustedes, museógrafos o curadores. Tiene además grandes aberturas que permiten a discreción integrar de manera lateral el espacio de 2, 3 y hasta 4 salas. De este modo, la museografía tiene todas las opciones: caracterizar el espacio según el concepto de la sala para un conjunto unitario de piezas, o abrir perspectivas largas para relacionar piezas lejanas en el discurso museográfico. Le Corbusier, siempre citaba Le Corbusier, ¿no?, decía que un museo es circulación y luz. La idea puede descubrirse en muchos proyectos contemporáneos en las que las áreas de exhibición son prolongaciones de las circulaciones. En el Museo Tamayo, el visitante desciende un nivel entero, casi sin darse cuenta, gracias a 2 pequeñas rampas estratégicamente colocadas. Y es un poco donde menciona esta lógica de la dimensión total del espacio desde que entramos al edificio. En fin, este solo es un fragmento, son 5 páginas de este ensayo solamente de lo que él piensa de los museos, y va imbricando ideas del Museo Tamayo en particular, pero coincido, habla desde política, música, pintura y distintos momentos de la vida que le tocó ver, ¿no? Y es muy rico regresar a Teodoro en función de las ideas que él mismo planteaba en sus textos, ¿no? Sí, yo creo que además aproximarse a la arquitectura a través de lo que el creador pensaba, pues es tener una relación directa, ¿no? Ya no es la interpretación del crítico que después analiza el producto, sino es conocer en el origen lo que pensaba el creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, los escritos me parece que son el máximo legado de Teodoro, porque sin duda los edificios lo son, pero como él mismo lo menciona, los edificios son trabajo en equipo, al tú por tú con otros arquitectos, pero los escritos son su idea propia, ¿no? Es su aportación. Sí, y bueno, también muy importante, creo que aquí podemos plantearnos también una pregunta de cómo desde académicos, desde gestores culturales, desde donde trabajamos de museos, cómo podemos transmitir o traducir precisamente todo este legado a partir, sí, de la obra en sí, la obra arquitectónica, tomando en cuenta, por supuesto, también todos los escritos, y cómo aportar eso al imaginario hacia las nuevas generaciones. Creo que también es un punto importante. Sí, yo creo que invitar a todos a acercarse a estos documentos a través de estas publicaciones. Esta es una, pero hay otras en revistas que se dieron a través del tiempo, ¿no? Creo que además el
el hacerles ver, por ejemplo, a los estudiantes que no solamente hay que quedarse con las críticas o los análisis que vemos en distintos documentos sobre la arquitectura, sino hay que buscar qué es lo que decía el arquitecto. Ahora, creo que en este caso algo que es importante señalar es que hemos hecho mención a escritos realizados después de que se hace el proyecto. Entonces son como una reflexión personal a posteriori que todos hacemos, no son previos, ¿no? Entonces esta reflexión sobre lo que hicieron ellos me parece muy sana y que además el mismo Teodoro menciona que habla en plural, ¿no? Lo que hicieron los dos, ¿no? Abraham y él en este caso. Y creo que valorar ese origen desde los escritos de la idea, ¿no? de tanto ruina y talud, ¿no? Luz y circulación como principios que motivaron el diseño, son fundamentales para también ponerlos en contraste, ¿no? Coincido en esa lógica de ahora les decía, bueno, tal vez sí funciona así y funciona el museo, ustedes que lo viven todos los días de esa forma, y también contrastarlo con otros, ¿no? Porque tal vez los dos picos que conocemos de estos mundos de Teodoro es el Tamayo y el MOAC, ¿no? Ya sin Abraham y con otro tipo de concreto resuelto, pero en el Inter hay muchísimos, ¿no? Este libro que les digo de Abraham Sabludowski de Espacios para la Cultura, muchos no los conocemos o visitamos porque son justo en todo el país, ¿no? Pero tienen principios muy similares, ¿no? De cómo te aproximas al edificio, de las grandes plataformas o plazas y circulaciones abiertas y con el material preponderante, ¿no? Y también creo que, y lo decíamos en esta conversación entre generaciones en el tiempo, cómo ahora un joven estudiante de arquitectura o nosotros tal vez en una generación anterior lo vemos, lo entendemos y lo aquilatamos como personaje y como arquitecto en sus distintas colaboraciones. Yo creo que lo que ha promovido es que sí sigamos hablando de él, ¿no? O sea, sí se vuelve una conversación permanente porque es tan preponderante su obra, y por no decir preponderante me refiero a estridente o que fuera simbólicamente visible, sino que se vuelve una constante para entender sus motivos, porque tiene detrás pensamiento, colaboraciones, visitantes y usuarios diversos, ¿no? Que también eso es interesante, mucha de la obra que hicieron fue pública, ¿no? Es decir, que se pueda visitar, además de una prolífica vida de vivienda y residencial, pero es obra que se puede visitar, ¿no? A final de cuentas, y conversar para contrastar puntos de vista con respecto a cómo se viven los edificios, ¿no? Y yo creo que eso también fue fundamental. A partir de estos ejemplos que decíamos en los 80s, esa comunión entre arte, arquitectura, paisaje y escultura pública se volvieron una constante primigenia en los proyectos que tuvieran que ver con cultura y después en otras áreas, ¿no? Y ahorita que hablas del tiempo, creo que otra cosa que hay que destacar es la permanencia en el tiempo de edificios como este, que se convierten en edificios que son atemporales, que siguen teniendo una excelente presencia en su entorno a 45 años de su inauguración. Entonces, creo que eso también es parte de la virtud del material. Y virtud de Tamayo empecinarse que fuera aquí, ¿no? Sí, porque también. sí, la ubicación sigue siendo la ubicación. Es privilegiada. Claro. Y bueno, hablando justamente como intentando concluir esta idea de la permanencia en el tiempo, un poco la muestra que tenemos aquí parte desde este concepto que les comentaba, contemporáneo, en el que a mí me gustaría preguntarles si a 45 años justamente de su apertura, quizás esto es desde una perspectiva un poco más personal, pero si pensamos esta obra arquitectónica como una forma de traducir el modo en el que comprendemos nuestro lugar en el cosmos, llamémoslo también naturaleza, no sé, es un concepto pertinente, digamos, es una obra lograda en ese sentido. Bueno, me gustaría conocer su opinión. Sí, es lo que te decía, ¿no? O sea, tiene una permanencia extraordinaria en su entorno a 45 años, ¿no? No sé qué hubiera hecho Teodoro hoy, porque obviamente incluso él mismo reconocía que la creatividad va cambiando en el tiempo y vemos cómo los edificios que en su última etapa hizo ya solo
son diferentes, incluso el mismo MUAC, ¿no? Tiene otras particularidades, ¿no? Ya no todo es de concreto, se incorpora el cristal, tiene otras características, ¿no? A mí que también entiendo esa lógica del arte universal y muy también del Tamayo y su época, ¿no? Y hablar de esa condición de arte total, ¿no? A mí me llevó más bien una lógica justo, como lo ponías en el texto, medio cosmogónica, ¿no? En función de cómo está orientado el edificio. Les invito, si tienen oportunidad de ver algún día una foto aérea de una planta de Monte Albán, en donde el único edificio que está fuera de una lógica ortogonal alineada es el observatorio, y es un edificio que está girado y está en el centro, ¿no? de la zona arqueológica o de la ciudad en ese entonces. Ese quiebre de diagonales o de verlo fuera de ese origen de cómo ordenábamos los espacios, se me hace que tiene esa condición el Tamayo, pero buscando una lógica de ese tipo, porque la del arte universal creo que es una lógica más de artistas entre artistas, de esa conversación. Pero si lo vemos en planta, es muy interesante ver cómo funciona este edificio bajo ese quiebre con respecto al bosque, en donde antropología está con un canon totalmente alineado a la gran calzada, al paraguas, ¿no? Y a un espacio cuadrangular o rectangular, ¿no? El Museo de Arte Moderno funciona bajo una lógica de elipsis, pero también muy ordenado bajo una lógica de una plaza misma, ¿no? Y se sale de ese canon. Digo, en las plantas no sé si se alcanza a ver del todo bien, bueno, aquí hay cortes, pero en las fotos aéreas, incluso de la obra, se ve como un edificio que rompe esa lógica de cómo está ordenado, incluso está en la lógica orgánica del bosque, ¿no? No solamente la de la ciudad misma, ¿no? Sí, y en ese sentido no hemos mencionado la gran habilidad de Teodoro y Abraham con los 45 grados, que es como está resuelto, ¿no? El cómo la puerta entras perfecto y luego tiene una serie de juegos a 45 grados logrados con excelente habilidad y que no afectan las plantas. No sé si los disfrutan ellos como museógrafos y curadores, pero debe ser… Pues te ofrece retos, pero también Sí. posibilidades, ¿no? Creo. Pero y al mismo tiempo estos giros son los que enriquecen el espacio, que lo recuerdas porque tiene estas variables, ¿no? Estas variables en el movimiento, ¿no? Sí, en el recorrido pues también genera toda una suerte de deriva, me atrevería a decir, ¿no? Como que también no se vuelve como ese recorrido pues como común, digamos, en los museos, y eso es precisamente gracias al… Pero que la deriva, si de pronto te complica o te pierdes en la deriva, siempre hay la referencia o al patio o al exterior, ¿no? Creo que eso es lindo, es laberíntico, pero a la vez de todas formas tienes referencias claras de dónde reorientarte y volver a buscar el paso, ¿no? Y aquí nos damos cuenta hasta en el plafón, ¿no? Como la solución con esta trave de que llega perfecto a los casetones, el corte a 45 grados. O sea, hay un oficio detrás del desarrollo de todo el proyecto, ¿no? Que se deja ver. Bueno, yo que no soy arquitecto, a mí me encanta también escuchar como pues estos términos más justo desde esa disciplina, y creo que también ayuda como a entender mucho mejor el espacio justamente en el que trabajamos, en el que proyectamos ideas, en el que imaginamos también las exposiciones. No sé si en esos términos quieran agregar algo más, algún